Bienvenidos a un nuevo vídeo del curso de espacios vectoriales. En este vídeo vamos a hablar sobre el concepto de espacio vectorial. Este concepto es básico en la teoría del álgebra lineal, un concepto sobre el que vamos a estar trabajando continuamente. Cabe decir que este concepto se apoya en los conceptos algebraicos que hemos dicho anteriormente y ahora entenderemos por qué. Vamos a ver que un espacio vectorial, tal y como lo vamos a definir aquí, que desde un punto de vista algebraico, lo podemos motivar diciendo que, por ejemplo, es un concepto que aparece en muchas ramas de las matemáticas y también de otras ramas de la ciencia. Por ejemplo, sin ir más lejos, pues bueno, cuando estamos en el instituto, nos explican la geometría, pues la geometría plana, pues estamos en R2 y nos suelen decir, pues mira, tenemos aquí el eje X, el eje Y, y nos dicen, bueno, los puntos son, estos son puntos aquí, que tienen una coordenada X y una coordenada Y. Y en matemáticas nos suelen definir un vector pues, como una flecha que se apoya aquí en el origen de coordenadas y que empieza allí y acaba en el punto, ¿no? Se dice que eso es un vector. Esta peculiaridad, la peculiaridad que tiene este vector, son tres características, ¿no? Se suele decir que el vector pues, tiene un sentido, ¿no? Que nos está indicando la flecha el sentido. También tiene una dirección, ¿no? Porque está en una determinada recta. Y también tiene pues un módulo, ¿no? Es la longitud, digamos, de este vector. Bien, si nos vamos, por ejemplo, a la rama de la física, ¿no? Pues normalmente allí también, para representar ciertas magnitudes o propiedades físicas, como puede ser el concepto de fuerza o el de aceleración, normalmente también se hablaba de vectores, ¿no? Si hablábamos de fuerzas en el plano, pues a lo mejor teníamos así dos puntos y la fuerza se aplicaba sobre el punto A y iba hasta el punto B. Pues aquí representábamos una fuerza así, que era el vector formado por A y B. Entonces, bueno, vemos que efectivamente esto, a lo largo de los cursos de mecánica clásica newtoniana, pues se ve que esta manera de representar matemáticamente el concepto de fuerza se corresponde con los experimentos, ¿no? Entonces es la manera adecuada. Además, allí se ve pues, que es posible, por ejemplo, sumar dos fuerzas, ¿no? Cuando sobre un objeto actúan varias fuerzas, ¿no? Una fuerza así y otra así, por ejemplo, pues tiene sentido, desde el punto de vista físico, el poderlas sumar y saber cuál es la fuerza neta, ¿no? Esto nos lleva a que se puede hacer cierto álgebra con estas magnitudes. Igualmente también se observa, ¿no? Por ejemplo, desde el punto de vista newtoniano, pues que la aceleración, ¿no? O sea, la aceleración se le multiplica por la masa de un objeto, pues se obtiene la fuerza neta total que actúa sobre el objeto. Por lo tanto, también tiene sentido el poder multiplicar vectores, ¿no? Por números mayores que cero, pero también puede tener sentido, por ejemplo, desde el punto de vista geométrico, el multiplicar un vector por un número negativo, ¿no? Pues si tenemos un vector así y tenemos un número negativo, pues el vector obtenido será, por ejemplo, un vector que puede ser así, o puede tener una longitud más pequeña si el valor absoluto de lambda fuese menor que 1, ¿no? Por lo tanto, tiene sentido el poder sumar y tiene sentido el poder multiplicar por números. Tiene sentido el poder multiplicar por números, tiene sentido el poder sumar vectores. Bien, este es el concepto de vector un poco que se viene dando en las asignaturas de matemáticas y de física en el instituto. Sin embargo, lo que pretendemos aquí va a ser algo un poco más general. Lo que vamos a querer dar es una definición abstracta desde un punto de vista algebraico de lo que es un espacio vectorial, de tal forma que podamos razonar acerca de las propiedades que tienen sus operaciones. Que como podemos observar, cuando se suman dos vectores se obtenía otro vector, cuando se multiplica un número por un vector se obtiene otro vector, pero ya se está operando un elemento de otro sitio, ¿no? O sea, este m, ¿no? Que teníamos aquí para la masa por la aceleración, m es un número y a es un vector, entonces se multiplican números por vectores y aquí se suman vectores. Entonces esto parece ser lo que llamábamos en el vídeo anterior una ley de composición interna, esta suma, y este producto por un número pues parece ser una ley de composición externa, donde se están multiplicando elementos de un conjunto, que es mi conjunto de vectores, pues por un número o se suman elementos del propio conjunto.
Bien, ¿por qué tiene sentido el querer dar una definición más abstracta desde el punto de vista algebraico? Pues va a tener sentido porque vamos a poder, de este modo, tener una definición estructural dentro de la cual van a entrar distintos objetos matemáticos. Sobre distintos conjuntos de objetos matemáticos se van a poder definir operaciones, leyes internas y externas, que van a cumplir unas determinadas axiomáticas, ¿no? Unas determinadas propiedades algebraicas y van a entrar dentro de este concepto de espacio vectorial. Al haber estudiado mediante una teoría más general, como es la de la álgebra lineal, el concepto de espacio vectorial, ese concepto ya va a estar dentro de esta teoría y vamos a tener toda la teoría para poder estudiar las propiedades de ese objeto concreto. Muy bien, pues veremos que dentro de este concepto de espacio vectorial no solo entran los conceptos que hemos visto en el instituto, sino que hay multitud de objetos que entran dentro de esa noción. Bien, sin más, vamos a pasar a dar la definición de espacio vectorial desde el punto de vista formal, ¿eh? Entonces vamos a definir lo que es un espacio vectorial. Bien, para poder definir lo que es un espacio vectorial, como dijimos en el vídeo anterior, vamos a necesitar la noción de cuerpo conmutativo. Entonces vamos a decir que tenemos a un cuerpo conmutativo y un conjunto no vacío. Pues bien, una terna así se dice espacio vectorial sobre K o K espacio vectorial cuando cumple las siguientes propiedades. En primer lugar, tiene que ser una estructura algebraica. Por lo tanto, por un lado, esto tiene que ser una ley de composición interna, es ley de composición interna. Por otro lado, esta operación tendrá que ser una ley de composición externa. Composición externa. Además, lo que vamos a hacer es dar una notación cada vez que esta operación actúe sobre dos vectores, lo vamos a denotar de este modo. Y cada vez que esta operación actúe sobre un elemento de K y un vector, lo vamos a denotar de este modo. Bien. En primer lugar, pues bueno, tiene que cumplirse esto, por lo tanto es una estructura algebraica, ¿no? En segundo lugar, debe cumplir lo siguiente. Por un lado, el par de más tiene que ser un grupo abeliano. Eh, Además, se denotará el neutro, el elemento neutro, como cero vector. Y dado un vector, o un elemento D, mejor dicho, a un elemento D se denotará su opuesto como -1. Ya sabemos del vídeo anterior que en un grupo abeliano, tanto el neutro como el opuesto de cada elemento es es un elemento único. Son únicos. El cero es único y cada elemento U tiene un único elemento opuesto. Además de esto, también se tiene que cumplir una segunda propiedad. Esta propiedad la va a cumplir la ley de composición externa. Bueno, más que una propiedad van a ser varias propiedades. En primer lugar, cuando multipliquemos el elemento neutro del producto del cuerpo por un vector, tendremos que obtener el propio vector. En segundo lugar, cuando sumemos un par de números y los multipliquemos por un vector,
pues se va a tener que cumplir esta propiedad para cualesquiera elementos del cuerpo y para cualquier elemento D. También tendrá que ocurrir esta otra propiedad de asociatividad, es decir, multiplicar primero los dos elementos de K y multiplicarlo por un vector será lo mismo que multiplicar uno de los elementos por el vector y luego por el elemento de K. También deberá cumplirse la siguiente propiedad, y es que cuando cojamos un escalar y lo multipliquemos, un número del cuerpo, lo multipliquemos por una suma de elementos de, pues tendrán que cumplirse esta propiedad de distributividad. ¿Verdad? Que aquí me equivoqué en la escritura, es esto. Tiene que ser para cualquier elemento del cuerpo y cualesquiera elementos de. Bien, se va a decir, o se va a llamar a los elementos, a los elementos de, se les llama vectores. Y a los elementos de K se les llama escalares. Grande. Entonces, bien, podemos observar aquí una cuestión más o menos importante, y es que estamos de algún modo multiplicando, como podemos observar, estamos multiplicando siempre los escalares por la izquierda. Bueno, podría definirse de manera análoga un producto por la derecha, ¿no? Entonces, pues bueno, nosotros hemos optado por dar o definir el producto de escalares por vectores, pues multiplicando el escalar por la izquierda siempre. Entonces, esto lo vamos a tener que tener siempre en cuenta desde el punto de vista teórico. ¿Vale? Entonces, bueno, vamos a ver que a partir de esta axiomática, que como hemos visto, por un lado tienen que cumplirse los axiomas de grupo y por otro lado tienen que cumplirse estos axiomas que ponemos aquí, vemos que esta es una estructura algebraica donde aparece una ley de composición interna y una ley de composición externa. Vamos a ver unas primeras propiedades que se deducen ya solo de esta definición. Y pues que, bueno, son importantes porque las vamos a utilizar de manera reiterada. Pues, es verdad, cierto, que desde el punto de vista de la notación, en lugar de denotar al espacio vectorial como la terna, o como la terna que estamos escribiendo aquí, ¿vale? Pues muchas veces haremos abuso de notación y simplemente lo denotaremos como E, ¿vale? Para no estar escribiendo todo el rato esas dos leyes de composición. Entonces vamos a decir que sea E un espacio vectorial sobre un cuerpo conmutativo K, entonces se cumplen las siguientes propiedades. La primera es que cuando multipliquemos una escala, bueno, cuando multipliquemos el cero del cuerpo por un vector, esto siempre va a ser igual al vector cero. En segundo lugar, vamos a ver que multiplicar el opuesto del elemento 1 por un vector siempre es menos el vector. Otra cuestión que se va a cumplir también, ¿vale? Va a ser que el opuesto del opuesto de un vector pues va a ser el propio vector. Entonces vamos a ver primero estas propiedades, ¿vale? Y vamos a ver cómo las demostraríamos. Aquí lo que vamos a hacer para demostrar estas propiedades es utilizar la axiomática que ya hemos visto, ¿de acuerdo? Entonces, para demostrar la primera propiedad, podemos hacer lo siguiente. Si el 0 es, este 0 es el elemento neutro de la suma del cuerpo, pues se cumple que 0K es igual a 0 más 0. Entonces, cuando multipliquemos esto por un vector,
siempre va a ser igual que tener 0 más 0 multiplicado por el vector. Entonces tenemos dos escalares sumados multiplicados por un vector. Aquí utilizaríamos esta propiedad de suma de dos escalares multiplicado por un vector, cumple esta distributividad. Entonces, si aplicamos esa propiedad, tendríamos que esto es 0k por u más 0k por u. Por lo tanto, tenemos que 0k por u es igual a 0k por u más 0k por u. Si ahora utilizamos el hecho de que E con la suma es un grupo abeliano, entonces tendremos aquí un opuesto que podemos sumar, es el opuesto de 0k por u, ¿vale? Podemos ponerlo así, y lo podemos sumar a ambos lados. Es el opuesto, que es menos 0k por u. Entonces ahora, a sumar un vector con su opuesto, pues nos da el neutro de la suma del espacio vectorial, y aquí también esto nos da el neutro. Ahora, como esto es un vector y se le está sumando el neutro, pues me dará el propio vector. Entonces de aquí ya tenemos que 0k por u es el vector 0. Por otro lado, otra cuestión, ¿vale? Es que, bueno, no lo hemos puesto aquí, pero lo podemos poner, otra propiedad, es que si cogemos un número, un escalar, y lo multiplicamos por el vector 0, pues esto siempre me va a dar el vector 0. Vale, es verdad que eso no lo habíamos puesto. Bueno, vamos a pasar aquí a demostrar ahora. Vamos a demostrar la propiedad 2. La propiedad 2 lo que nos dice es que menos 1k por u es menos u. ¿Cómo vemos esto? Pues bueno, hemos de recordar que menos 1k es un elemento D y que con la suma es un grupo abeliano. Entonces, el menos u es el único elemento que al sumarse con u nos da 0. Vamos a ver si cojo u y le sumo menos 1k por u, ¿qué tendríamos? Entonces, si nos fijamos, por las propiedades que hemos visto antes, u es igual a 1k por u. Esto es 1k por u. Entonces, esta igualdad se tendría. Y por otro lado, pues aquí tendríamos que, de algún modo, si tenemos esta suma, de algún modo no, por las propiedades de espacio vectorial, pues esta suma de aquí tiene esta distributividad que ponemos aquí. Finalmente, aquí estamos sumando uno con su opuesto. Esto nos tiene que dar el neutro del cuerpo. Y por el apartado 1, esto sería 0 vector. Entonces, ¿qué significa? Pues que si a u sumamos con este, nos da 0. Además, también ocurre que si lo hacemos por el otro lado, pues de nuevo, esto sería 1k por u, por la misma propiedad, y también esto sería por las propiedades, ¿no? Y esto también es 0k. Así que esto también es 0k por u, que es 0. Por lo tanto, este vector de aquí, si se lo sumamos a u, tanto por la izquierda como por la derecha, nos da el neutro de la suma. Por lo tanto, este elemento de aquí es el opuesto, es el opuesto de u, porque es único. Vamos a ver ahora la tercera propiedad. Tercera propiedad, lo que nos decía es que menos u es u. O sea, el opuesto de menos u es u. Bueno, pues vamos a coger u, le vamos a sumar, o mejor dicho, vamos a coger menos u, le vamos a sumar u, y como menos u es el opuesto de u, esto nos daría 0 vector. Y si cogemos u
y le sumamos menos u, pues nos da también cero vector. Entonces, menos u es el opuesto para la suma de u. Es decir, que el opuesto, perdón, como lo he dicho mal, realmente es que u es el opuesto para la suma de menos u. O sea, el opuesto de menos u es. Y para finalizar, lo que decíamos, si cogemos un número y lo multiplicamos, o perdón, si cogemos un número y lo multiplicamos por el vector cero, esto es igual a cero. ¿Por qué? Pues vamos a hacer un poco lo mismo que hicimos antes, ¿no? Si cogemos el número, esto es para todo lambda de k, cogemos el número y multiplicamos por cero. Ahora, cero es igual a cero más cero, porque cero es el neutro para la suma en n. N más el neutro es cero. Así que se tiene que cero es igual a cero más cero. Por otro lado, cuando tenemos un número y se multiplica por la suma de dos vectores, por las propiedades de los espacios vectoriales, se tiene esta distributividad. Entonces, de nuevo podríamos sumar por el opuesto de lambda por cero, tanto a un lado como al otro de la igualdad. Y tendríamos que por este lado esto sería igual a cero. Y por otro lado, aquí asociando este con este, tendríamos que esto también es cero. O sea que entonces cero sería lambda por cero más cero, y entonces cero sería lambda por cero. Muy bien. Pues de este modo tenemos demostradas estas cuatro propiedades que, bueno, las vamos a utilizar bastante. También es un poco el sentido común, ¿no? Es lo que se nos cumplían con los vectores que nos habían explicado en el instituto, pero en general se va a cumplir en cualquier espacio vectorial. Bien, para finalizar este vídeo, lo que vamos a ver ahora son algunos ejemplos. No voy a hacer todas las demostraciones, se puede ver en algún otro vídeo que hagamos como ejercicio, pero bueno, el primer ejemplo que vamos a tener es que si K es un cuerpo conmutativo, pues Kn se define como K por K, bueno, el producto escalar multiplicado por sí mismo n veces, ¿no? Estas serían las uplas, o las n uplas, mejor dicho, de n uplas tales que sus coordenadas son elementos de K. Entonces se puede definir aquí una suma que va a ir de Kn por Kn en Kn del siguiente modo. Si tenemos la upla x1 hasta xn, le vamos a sumar la upla de y1 hasta y sub n del siguiente modo. Vamos a ir coordenada a coordenada, donde ahora este más que estoy metiendo aquí en las coordenadas es el más del cuerpo conmutativo. Mientras que este más es el más de Kn, de lo que va a ser nuestro espacio vectorial. Aquí igual. Entonces definiríamos espacio vectorial, definiríamos la suma para este espacio vectorial, bueno, lo que va a ser espacio vectorial de esta manera. También definiremos la ley de composición externa sobre K, del siguiente modo. Si lambda es un elemento de K y x1, xn es un elemento de Kn, pues vamos a definir lambda por x1, xn, lo vamos a definir coordenada a coordenada, donde ahora, de nuevo, este por que meto aquí dentro, este por es el de K, mientras que este es el de Kn.
Pues se puede demostrar, esto es más o menos sencillo de demostrar, que Kn, con esta más y este por así definido, es K espacio vectorial. El neutro para la suma es esta upla, la neupla formada todo por ceros. ¿Vale? Es más o menos sencillo demostrar que la suma, con la suma es un grupo abeliano, porque al final las propiedades que tiene que cumplir pues se van reproduciendo debido a que se cumplen ya para K. K con la suma con su suma es un cuerpo abeliano, es un grupo abeliano, entonces Kn con más pues va a ser un grupo abeliano. A su vez, no es difícil demostrar pues el resto de propiedades, digamos, hay que demostrar que esto por cualquier upla pues te queda la propia upla. No es difícil porque este producto, pues el multiplicar el uno por cada una de las coordenadas, y como cada una de las coordenadas pertenecen a K, pues el producto por él va a ser el mismo. Al multiplicar un número, pues por la suma de dos vectores, pues no es difícil ver. Esto sería lambda por la suma, y a su vez esto sería lambda por el primero y lambda por el último. Y aplicando la distributividad en el cuerpo, pues esto sería esto. Y a su vez, pues esto sería tener lambda u1, lambda un sumado a lambda v1, lambda vn, y efectivamente, pues nada, lo siguiente es que esto es lambda por 1 un, es lambda v1 vn. Es un poco lo que queríamos. He hecho esta, pero bueno, de manera muy análoga, pues se hace, por ejemplo, el lambda más nu por una upla, siempre va a ser igual a lambda por la upla más nu por la upla. Y también que al multiplicar dos escalares y multiplicarlos por una upla, esto va a ser lo mismo que esto. Y por lo tanto es un espacio vectorial. Bien, por ir terminando, otro ejemplo de espacio vectorial va a ser, por ejemplo, bueno, simplemente por terminar lo anterior, ahí entran todos estos espacios vectoriales, que son los complejos, o si n es igual a 1, porque n tiene que ser un número natural. Si n es igual a 1, pues tendríamos que el propio cuerpo R más por, pues es también un espacio vectorial sobre R, y que los complejos también son un espacio vectorial sobre los complejos. Aquí otro ejemplo que podemos dar es el de los polinomios, ¿vale? O sea, si K es cuerpo conmutativo, pues bueno, el conjunto de los polinomios en la indeterminada X son las expresiones de la forma 1 por X más ANXN, tal que a 0 hasta AN son elementos del cuerpo. Se puede definir una suma de polinomios sumando coordenada a coordenada. Puede ser, bueno, se llama, ya sabemos que el grado de un polinomio, si tenemos este polinomio, y AN es distinto de 0, el grado del polinomio, lo llamamos P, el grado de P es N. Entonces, bueno, cuando sumamos dos polinomios, pues podría ser que aquí tengamos otro polinomio, pero bueno, que su grado pues sea distinto, ¿no? Esto sea distinto, entonces el grado de Q sería M. Entonces al sumarlos, ¿qué va a pasar? Pues bueno, por ejemplo, si M es más grande que N, pues se van a sumar coordenada a coordenada, ¿no? Donde coincidan hasta donde coincidan los grados. Y los demás, pues se va a poner las coordenadas del otro, ¿no? Porque realmente si por ejemplo m es mayor que n, pues realmente lo que estaría ocurriendo es que aquí a n pues sería igual que 0 por x elevado a n más 1, más 0 hasta x elevado a m, ¿no? Entonces estamos en esta casuística, pues p se puede considerar así, y entonces ya se sumarían coeficiente a coeficiente
con el mismo grado, ¿no? Cada monomio del mismo grado se sumarían y eso sería la suma. Y el producto por un número, pues sería simplemente multiplicar el número por cada uno de los coeficientes del polinomio. Esta sería, y se obtiene un polinomio pues con el mismo grado, salvo que lambda sea el número cero, claro. Y estaríamos obteniendo entonces un polinomio nulo. Entonces se puede ver que este conjunto Kx, pues con esta suma y con este producto por escalares, es también un K espacio vectorial. Vale, y ya para finalizar, ahora sí, el vídeo, pues el tercer ejemplo que vamos a ver es el siguiente. Consideramos este conjunto, el conjunto de las aplicaciones, ¿vale? De las aplicaciones que van del intervalo compacto AB en R y F es continuo. Aún más podríamos verlo, incluso venga, vamos a verlo mejor de este modo. Más que es continua, que es una aplicación. Y aquí vamos a considerar un conjunto cualquiera. ¿Vale? Aquí vamos a considerar un conjunto cualquiera, este conjunto lo vamos a llamar así. Da en R y aquí tal que F es aplicación. Pues bien, vamos a definir la suma, dadas F y G. Vamos a definir esta operación o esta función suma como la suma de f de x con g de x. Y vamos a definir la operación de multiplicar una función por lambda como la función que a cada x lo manda al número multiplicado por f de x. Entonces, de este modo, estaríamos definiendo aquí una operación interna, ¿vale? Es una operación interna. Dadas las funciones f y g, se manda a la función f más g. ¿Cómo es f más g? Pues f más g, como hemos dicho, es una función que va de a a r. Y ya te digo, a cada x le manda a la suma de f de x más la de g de x. Y también tenemos una ley de composición externa definida de este modo. A cada lambda y a cada f lo manda a lambda por f. Y lambda por f pues está definida, es una función de a en r. A cada x me lo manda a lambda por f de x. Vale, pues igualmente no es difícil ver que este conjunto con la suma y producto por números reales que hemos definido es también un R espacio vectorial. Es más, si lo que consideramos es el conjunto de A sobre K de las funciones que van de A en un cuerpo conmutativo, A cuerpo conmutativo, y definimos más y por, como lo hemos hecho para R, pues se tiene que esto también es un K espacio vectorial. Pues bueno, estos son algunos de los ejemplos. Hay más espacios vectoriales. Veremos más adelante que existe el espacio vectorial de las matrices. Veremos que existe el espacio vectorial de las aplicaciones lineales y bueno, una serie de espacios vectoriales que iremos viendo a lo largo del curso. Por lo tanto, como veremos, este concepto de espacio vectorial aparece de manera recursiva dentro del álgebra lineal y en muchas otras ramas de las matemáticas, tanto en el análisis matemático como en el álgebra, por ejemplo, y en casi todas las ramas, ¿no?, de las matemáticas aparece. Pues nada, ha sido un placer y nos vemos en el siguiente vídeo. Un saludo a todos.